Bueno, de a poco vamos comenzando en detalle sobre la anatomía, la función y la química del sistema nervioso, pero bueno, vamos a empezar a tratar de comprender en primer lugar algunos aspectos generales de su funcionalidad, ya que estamos en una porción del sistema nervioso que va a controlar muchas funciones involuntarias, sobre todo de los órganos internos, y que van a estar mediados a través del músculo liso, el músculo cardíaco y algunas glándulas. En general, la funcionalidad del sistema nervioso autónomo es bastante clave para mantener la homeostasis del organismo, ese equilibrio fisiológico necesario para mantener un estado óptimo a partir del cual vamos a empezar a tener algunos desajustes en base a las vivencias que se van teniendo, pero el organismo siempre va a tender a equilibrarse a través de este proceso denominado homeostasis. El sistema nervioso autónomo, en términos generales, va a ser de una acción mucho más rápida. Nosotros lo podemos experimentar cuando a veces, por ejemplo, una determinada situación tenemos miedo o nos asalta un miedo de modo imprevisto. Imaginemos que si de repente giramos la cabeza y vemos que hay una víbora detrás nuestro, bueno, eso generalmente va a provocar una situación de miedo y vamos a sentir cómo se han activado distintas partes del cuerpo en general para ponernos en situación de dar respuesta ante una situación de exigencia o de amenaza. Bueno, esto lo vamos a ir viendo, lo vamos a desarrollar a lo largo de la materia, de la clase de hoy. Ustedes ya saben que con el estilo de hacer una gran síntesis de los contenidos que ustedes tienen en la bibliografía, tanto de Snell como de Parves, a partir de la cual ustedes pueden complementar o pueden profundizar. Habíamos dicho anteriormente que el sistema somático es mucho más, es consciente, está mediando algunas respuestas de tipo voluntarias y está mediada sobre todo por el músculo estriado. Por ejemplo, nosotros podemos coordinar de manera consciente y voluntaria la postura o los movimientos de la mano o regular la caminata o regular el trote. De alguna manera somos conscientes y estamos hablando además de una musculatura para este tipo de movimiento como es el músculo estriado. Esto lo hemos visto en las clases precedentes y ahora empezamos a entender que existe otro tipo de movimientos, pero que estos se regulan de una manera involuntaria o de forma automática. De ahí viene el nombre para esta porción del sistema nervioso denominado autónomo. Y esto indica que se trata, además de funciones esenciales para la homeostasis del organismo y que no pueden quedar en manos de procesos conscientes o conscientes procesos voluntarios. Porque de esta manera podemos imaginar si por algún motivo estamos deprimidos o estamos tristes o caemos en un episodio importante de angustia y eso a veces nos puede generar la idea de no querer vivir, bueno, no vamos a poder dejar de vivir simplemente porque cerremos la boca y dejemos de respirar. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber funciones que van a estar reguladas de una manera involuntaria y de una manera automática y que por más que nuestra voluntad nos diga quiero que se me pare el corazón o quiero dejar de respirar, no lo vamos a poder hacer porque estas funciones están para garantizar funciones muy vitales y de modo automático y de modo independiente de lo que acontece en procesos psicológicos la mayoría de las veces. El sistema nervioso autónomo tiene una división que obedece a algunas diferencias anatómicas, también a algunas diferencias funcionales que en general son contrapuestas, pero no siempre son así, y algunas diferencias en relación a los neurotransmisores que están implicados. De este punto de vista, entonces vamos a empezar a referirnos en adelante a la porción autonómica
aquella denominada simpática y aquella denominada parasimpática. El sistema nervioso simpático se distribuye de una manera muy amplia por todo el cuerpo, inervando el corazón, los pulmones, los músculos de las paredes, también de los vasos sanguíneos, la piel, las glándulas sudoríparas y las vísceras del abdomen y la pelvis, entre otros. En general, su función va a ser preparar al cuerpo ante una emergencia o una exigencia, tal como ustedes están viendo ahora en la imagen, una situación que es de riesgo, que provoca un estado emocional de miedo y una necesidad de alejarse de la amenaza, y para esto se necesita un organismo que esté bien activo como para que podamos alejarnos de esta amenaza de un modo lo más eficaz posible. Y para esto vamos a ir entendiendo cómo es necesario activar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la frecuencia respiratoria, lo más probable es que también haya piloerección y en general unas respuestas somáticas que frecuentemente la asociamos a estados de ansiedad o a estados de miedo. Nos podemos preguntar entonces qué ocurre en el cuerpo ante una situación que se valora como de emergencia, como de amenaza o también como de exigencia. Desde este punto de vista vamos a necesitar el organismo que esté activo, que nos favorezca o nos facilite una respuesta de alguna manera que nos permita alejarnos de una situación de amenaza o bien afrontarla de un modo más asertivo. Desde este punto de vista vamos a ver cómo el organismo para esto aumenta su frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial. Esto es como resultado de que se contraen las paredes de los músculos de las arterias y va a haber una redistribución de la sangre abandonando la piel. Por eso vieron cómo a veces uno se refiere a algunos estados de miedo como que la persona se quedó pálida frente a una determinada situación, y eso es porque la piel abandona, perdón, la sangre abandona la piel de la cara y se va a otros lugares donde es más necesaria porque está habiendo mayor activación. También en el tubo gástrico vamos a entender cómo se va a ir comprometiendo, y en general se trata de toda una activación que intenta poner un estado de alerta donde la frecuencia cardíaca y la activación del músculo esquelético es bastante importante. Además, se dilata la pupila de los ojos, esto para poder que ingrese mayor luz y se pueda valorar de mejor modo la situación. Se inhiben los músculos de intestino, por el contrario, la vejiga, y se cierran los esfínteres, dado que no es un momento para satisfacer necesidades muy básicas, cuando de alguna manera estamos activando respuestas frente a situaciones de emergencia, amenaza o de exigencia. También podemos decir que produce piloerección y sudoración. En síntesis, se trata de una serie de respuestas que vamos a poder sentir más o menos como suelen sentir los estudiantes al momento de rendir un examen. Ustedes tendrán alguna experiencia desde este punto de vista y es probable que frente a esa exigencia hayan sentido algún incremento de la frecuencia cardíaca o hayan sentido a lo mejor cómo se les ha erizado la piel. En algunos casos hasta pueden llegarse a ponerse pálidos a lo mejor frente a los estímulos que implica las preguntas, el examen, etcétera. ¿Sí? Entonces no pensemos siempre que estamos en situaciones de emergencia como si nos estuviera siguiendo un toro, como se vio en la imagen anterior,
sino que puede ocurrir que en la vida cotidiana tengamos situaciones de exigencia que nos lleven a esta activación de distintos órganos que hacen al organismo y que debe luego regularse después de este proceso de activación. Lo interesante de esto es que traten de imaginarse, a ver, ¿qué ocurriría con el organismo en un estado de activación permanente o crónico, producto de un estado psicológico? Entonces, empecemos a preguntarnos esto. ¿Qué pasa con una persona que vive en un estado crónico de respuesta frente a situaciones de amenaza o de exigencia? Entonces, evidentemente, esto puede llegar a traer problemas en el campo de la salud física. El sistema nervioso, por el contrario, tiende a la conservación o a la recuperación de la energía. Para esta función vamos a ver que va a disminuir la frecuencia cardíaca, la presión arterial, va a relajar los músculos, pero por otro lado va a contraer la pupila, ya que no es necesario el ingreso de tanta luz como para valorar una situación de complejidad como podría ser una situación de exigencia o de amenaza. Por el contrario, aumenta el peristaltismo que hace a la motilidad intestinal, también aumenta la actividad glandular, abre los esfínteres y contrae la pared de la vejiga. De este punto de vista podemos representar un dominio de la actividad parasimpática en una imagen como la que ustedes ven, alguien que puede estar en un estado de relajación, o a veces nos podemos representar la modorra ligera que puede invadirnos después de haber comido o almorzado, digamos, de un modo importante. Entonces, ¿qué pasa? El organismo ahora necesita activar algunas funciones para poder recuperar energías, y en este punto de vista se van a tornar más activas aquellas partes del organismo implicadas, como por ejemplo lo que hace a los procesos digestivos y de motilidad intestinal. También es cuando se abren los esfínteres, ¿sí? Por eso que está muy asociado la necesidad de ir al baño después de comer, ¿sí? Pero por otro lado, debe haber una disminución de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, y se deben relajar los músculos, ya que la sangre, diríamos metafóricamente, que se concentra en aquellas regiones como el abdomen, por ejemplo, que están muy activas para recuperar energías. De este punto de vista, entonces, podemos ir entendiendo que el sistema nervioso autónomo en su división simpática y parasimpática están representando un sistema complejo de gasto de energía de frente a situaciones de exigencia y de luego una necesaria reposición y conservación de energía. Y de esta manera es como vamos manteniendo un equilibrio fisiológico en el organismo que lo vamos a llamar homeostasis. Comprendiendo algunos aspectos funcionales de las divisiones del sistema nervioso autónomo, vamos a empezar a ver ahora que existen también algunas divisiones anatómicas que hacen a la constitución de estas distintas partes del sistema nervioso autónomo. Acá a la izquierda tenemos una representación de la estructura anatómica del sistema simpático, donde vamos a ver que desde la médula espinal, como tenemos acá, y yo estoy marcando los segmentos de la médula espinal desde el segmento torácico o dorsal 1 hasta el segmento lumbar 3, vamos a ver cómo desde los segmentos medulares allí se va a encontrar
la primera neurona, particularmente en las astas laterales de la médula que hemos visto oportunamente en la clase de médula, y vamos a ver que sus axones van a establecer una sinapsis a la altura de una cadena ganglionar que se va a encontrar en forma paralela a la médula espinal, o denominado también cadena ganglionar simpática para vertebral. A partir de allí vamos a ver cómo van a salir los axones que se llama postganglionares y que se van a dirigir hacia las diversas vísceras. En algunas ocasiones lo hacen de un modo más directo, como estamos viendo aquí. En otras ocasiones lo van a hacer mediados por un plexo. ¿De acuerdo? Y en otras ocasiones vamos a ver que van a estar saliendo de estructuras superiores de la cadena ganglionar simpática. Esto difiere notablemente, si ustedes ven a primera vista, de la estructura del sistema nervioso parasimpático, que vamos a tener las primeras neuronas alojadas a la altura del tronco encefálico, y ahí hemos visto los pares craneales, ¿no es cierto?, que están ahí a la altura de los pares craneales el 3, el 7, el 9 y el 10, ¿sí?, que están vinculados a la actividad de los movimientos oculares, el nervio facial, el glosofaringeo y el nervio vago. ¿Sí? Vamos a ver que acá, en este caso, la primera neurona va a tener una larga prolongación hasta hacer sinapsis con la neurona postganglionar, que están muy cerca de las vísceras. ¿Sí? Lo mismo vamos a tener ahora un conjunto de neuronas preganglionares, pero que van a partir de las regiones sacras. Entonces, desde este punto de vista ya empezamos a entender algunas diferencias anatómicas, tanto desde el punto de partida donde están las primeras neuronas, hasta la longitud que van a cobrar los axones de las neuronas postganglionares. En base ahora de lo que venimos viendo, de lo que venimos entendiendo del sistema nervioso desde un punto de vista funcional, en donde hemos hablado de un sistema de activación del organismo frente a situaciones de amenaza, donde hay gasto energético, y también hemos hablado de un sistema de recuperación o de almacenamiento de energía. Sí, bueno, les dejo esto en pantalla para que ustedes hagan un escaneo visual y puedan determinar a ver qué situaciones de las que están aquí ustedes podrían asociar como que implican una activación preferencialmente del sistema simpático o del sistema parasimpático. Es un pequeño ejercicio que nos sirve como para empezar a vincular la actividad de esta parte del sistema nervioso autónomo en relación a distintas situaciones que se pueden presentar en la vida corriente de las personas. Bien, vamos ahora a pasar a algunos detalles en relación a la estructura del sistema nervioso autónomo. Vamos a empezar a ver que tienen algunas neuronas aferentes, tienen neuronas eferentes y generalmente hay neuronas conectoras intermedias. En general, los impulsos se originan en los receptores viscerales, desde donde se inician las vías aferentes, ¿sí?, hacia el sistema nervioso
nervioso central, donde allí se van a integrar con neuronas conectoras que pueden llegar a informar a los centros superiores de procesamiento de la información, como vamos a ver más adelante, pero también existen vías eferentes ahora que tienen como propio destino los efectores viscerales, procurando influir en la actividad propiamente de las vísceras. En general, las vías eferentes que vamos a empezar a entender forman parte o están compuestas, digamos, por neuronas preganglionares y neuronas postganglionares. Esto hace una caracterización anatómica muy específica de esta porción del sistema nervioso. Comencemos ahora por entender las principales aferencias del sistema nervioso simpático. Sus vías eferentes se inician en las astas laterales medulares, como habíamos visto en el esquema anterior, sobre todo en los segmentos torácico 1 hasta el lumbar 2 o el lumbar 3, pueden encontrar en la bibliografía. De allí salen de la médula por las raíces nerviosas anteriores, que son raíces motoras, y van a pasar por los ramos comunicantes blancos hacia los ganglios paravertebrales del tronco o de la cadena del sistema nervioso simpático. En otras palabras, acá tenemos en la imagen un segmento de la médula espinal. Ya hemos visto que la médula tiene la sustancia gris, ¿no es cierto?, en su interior con una forma de H para representar las astas sensitivas y motoras, y habíamos visto que en estos segmentos medulares existía también un asta lateral donde ahí se inician las neuronas que van a tener una función vinculada a la actividad simpática. Bien, ahora estas eferencias pueden ser o pueden tener tres vías distintas. En primer lugar, hacer una sinapsis directamente con una neurona postganglionar. En segundo lugar, vamos a ver que pueden luego ascender o descender a lo largo del tronco ganglionar simpático para hacer sinapsis en ganglios superiores cervicales, en el caso que hayan ascendido, o en ganglios inferiores lumbares o sacros en el caso de que la información descienda, y de esta manera se garantice la conectividad entre los distintos niveles. También las fibras postganglionares atraviesan los ramos comunicantes grises para unirse a los nervios espinales. Ya lo vamos a ver esto de todas formas en un esquema en las próximas imágenes. Y tenemos una tercera posibilidad de las aferencias cuando las vías atraviesan los ganglios del tronco ganglionar simpático, pero no van a hacer sinapsis, sino que lo van a hacer recién en los plexos, que va a ser como una especie de agrupamiento del cableado de algunas vías eferentes, y estos plexos son básicamente tres, a saber, como el plexo celíaco, el renal y el plexo de la médula suprarrenal. Lo que es importante también comenzar a entender algunos aspectos relativos a la neurotransmisión que están implicados en el sistema nervioso, en este caso simpático, donde vamos a tener en primera instancia en lo que hace a la sinapsis de las neuronas preganglionares con la postganglionares la participación del neurotransmisor acetilcolina, pero esto va a cambiar cuando hablamos de ya la conectividad de las neuronas postganglionares con las vísceras, en donde aquí se va a involucrar el neurotransmisor noradrenalina. Esto es muy importante, así que vayamos registrando esto. Ahora sí podemos visualizar algunos de los conceptos que hemos estado refiriendo hasta el momento. En primer lugar, entendiendo la diferencia
que hay entre el sistema nervioso periférico somático que hemos visto en clases anteriores y el sistema nervioso autónomo que estamos viendo ahora. Si hacemos un rápido repaso de la porción periférica somática, nosotros ya hemos dicho cómo existen los nervios raquídeos, que en este caso sería todo esto, que tiene una porción sensitiva, cuya neurona se encuentra en el ganglio, ¿sí? Ahí está la neurona sensitiva que proyecta hacia distintos receptores, en este caso está representado como receptores en la piel que pueden llegar a recibir algún tipo de estímulo. Por ejemplo, en naturaleza táctil, esa información es tomada por el receptor, tomada sí, por el receptor. La información que puede tener distintas formas de energía, en este caso presión, va a ser transducida en una energía que es la energía eléctrica que caracteriza el sistema nervioso. ¿Sí? Luego esta vía sensitiva va a ingresar por las regiones posteriores, ahí va a haber la conexión con una neurona conectora y luego pasamos hacia la conexión con una neurona motora que finalmente va a hacer sinapsis de alguna manera con el músculo a través de la placa motora. Acá estamos hablando de músculo de naturaleza estriada y esto es lo que posibilita en gran medida los movimientos voluntarios o también podemos hablar de movimientos reflejos en el caso de que no tengamos neuronas conectoras y la información no haya salido del segmento medular correspondiente. Fíjense ahora la diferencia que hay en relación a la estructura del sistema nervioso autónomo, donde habíamos dicho que partíamos desde las vísceras, como acá tenemos representada, parten de allí las vías aferentes, de acuerdo, en este sentido, la información vemos cómo se introduce directamente en el nervio, aquí tenemos la neurona en este ganglio y el nervio va a entrar por las áreas posteriores medulares y va a tomar contacto con una neurona motora del sistema nervioso autónomo y esta neurona ahora que forma parte del sistema simpático que está ubicada, ustedes están viendo en la región lateral de la sustancia gris en el asta lateral, ¿no es cierto?, de la sustancia gris medular, habíamos dicho que podía seguir tres vías o tres caminos distintos. En primer lugar, puede ir directamente hacia hacer sinapsis con una neurona postganglionar que luego conecta con la víscera directamente. En otra posibilidad es que esta vía al ingresar a la cadena ganglionar va a conectarse con ganglios superiores o con ganglios inferiores de manera de garantizar la conectividad con los distintos niveles de la cadena ganglionar y finalmente existía una tercera posibilidad que ahora saliendo de la cadena ganglionar empezaran a estos nervios a agruparse en determinados plexos, ¿sí? Que serían como un agrupamiento de todo un cableado en común para luego inervar distintas vísceras. Entonces, como estamos viendo, tiene una configuración anatómica diferencial del sistema nervioso periférico somático. En síntesis, para el sistema nervioso simpático, las neuronas
preganglionares están en la región intermedia lateral o en el asta lateral de la médula espinal, de la sustancia gris, en los segmentos torácicos desde el torácico 1 hasta el lumbar 2 o pueden llegar a encontrar el lumbar 3 en la bibliografía, como estamos viendo acá en la imagen, estos segmentos medulares, y acá estamos viendo la región lateral y una ampliación de la sustancia gris medular para visibilizar de mejor modo las astas laterales donde se encuentran las neuronas preganglionares. Luego, los cuerpos postganglionares de las neuronas se encuentran en los ganglios vertebrales que corren a lo largo y en forma paralela a la médula espinal. Y tengamos muy presente que para el sistema nervioso simpático, el neurotransmisor preganglionar es la acetilcolina y el neurotransmisor postganglionar, el que ya va a tener un efecto sobre las vísceras, es la noradrenalina. Con un poquito más de detalle en relación a estas vías que corresponden al sistema nervioso autónomo simpático, tengan presente, ¿no es cierto?, como venimos diciendo, que la primera neurona se encuentra en el asta lateral medular. Recuerden siempre estos segmentos medulares. Luego van a sinapsar con la segunda neurona que se encuentra en la cadena ganglionar simpática paravertebral, y ahí esa sinapsis va a ser de tipo colinérgica, y desde allí van a emerger los axones postganglionares, que son axones no mielínicos, que salen del ganglio y pasan a los nervios raquídeos, ¿sí? Van a correr juntamente con los nervios raquídeos formando las ramas comunicantes grises que se llaman. Son ramas grises, se le denomina porque al ser digamos, amielínicas, no van a tener mielina que le daría la configuración blanca. Entonces tengamos en cuenta eso, y ustedes ya saben la diferencia entre la conducción mielínica y amielínica. A través de las ramas de los nervios raquídeos, entonces, con las cuales van transcurriendo estos nervios, se dirigen hacia los músculos lisos de los vasos sanguíneos, de las glándulas sudoríparas y también de los músculos erectores de los folículos pilosos, que es lo que va a causar después la piloerección, ¿sí? Cuando se erizan los pelos de la piel. También habíamos dicho que sinapsan en los ganglios de la región cervical cuando ascienden hacia los niveles inmediatos superiores. Allí las fibras postganglionares van a pasar a través de las ramas comunicantes grises para unirse a los nervios raquídeos, pero cervicales en estos casos, o el lumbar inferior, el sacro y el coccigio. También teníamos la posibilidad de que pasen directamente a través de los ganglios del tronco simpático o la cadena ganglionar simpática sin hacer sinapsis, formando los nervios esplácnicos mayor, menor y mínimo, que se conectan con los plexos que nosotros habíamos dicho que eran lugares donde recibían un cableado diverso de estos nervios para luego distribuirlos a las vísceras. Los plexos a saber es el celíaco, el renal y de la médula suprarrenal. Pasemos ahora a comprender las vías eferentes del sistema nervioso autónomo parasimpático.
En esta división del sistema nervioso, las vías eferentes se originan a la altura del tronco del encéfalo y forman los núcleos de los nervios motor ocular común, que es el par 3, el nervio facial, que es el par 7, el glosofaringio, que es el par 9, y el nervio vago, que es el par 10. ¿Sí? También vamos a ver que estas vías se originan a la altura de los segmentos sacros de la médula espinal, particularmente los segmentos del 2 al 4. ¿Sí? Y luego los axones van a salir dentro de los nervios craneales. De alguna manera van a correr dentro de estos nervios, procurando llegar hacia las vísceras, por eso que van a hacer sinapsis en ganglios, ¿sí? Que van a estar muy cerca, muy próximo de las vísceras, a diferencia del sistema nervioso parasimpático, donde habíamos visto que la cadena ganglionar se encontraba de manera paralela y muy cercana a la médula espinal. En este caso, para el sistema nervioso parasimpático, los ganglios van a estar mucho más alejados de la cadena simpática o, si se quiere, de la médula, y van a estar muy próximos a las vísceras, lo que quiere decir que las neuronas y sus proyecciones postganglionares van a ser muy cortitas, ¿sí? Por eso las fibras postganglionares son amielínicas, son muy cortitas y tienen una estructura que es más o menos similar a un acordeón, donde se libera el neurotransmisor acetilcolina y lo hace de un modo bastante difuso, como para llegar a distintas regiones o zonas de las vísceras que están tomando contacto. En el sistema nervioso parasimpático, tengamos presente ahora que desde un punto de vista neuroquímico, el neurotransmisor implicado en la sinapsis de la neurona preganglionar con la postganglionar va a ser la acetilcolina, y ese mismo neurotransmisor se mantiene también para la conexión entre las neuronas postganglionares y el efecto ulterior en las vísceras. En imagen tenemos acá la participación de la acetilcolina como el neurotransmisor que está implicado tanto a nivel preganglionar como postganglionar en el sistema nervioso parasimpático. En términos generales, se observa que un estímulo único provoca un potencial postsináptico excitatorio rápido, que generalmente esto implica una acción en receptores de tipo nicotínico, que son receptores, como ya vamos a ver más adelante, de una acción rápida. Esto es lo más frecuente que ocurra. También puede ocurrir, sin embargo, que la continuidad o la permanencia de la estimulación puede producir potenciales posinápticos excitatorios o inhibitorios, pero de de más lentos, ¿no es cierto? Y esto se debe a la actuación en receptores muscarínicos. Entonces, a partir de esto, por lo menos vamos introduciendo la posibilidad de actuación del el neurotransmisor acetilcolina en dos tipos de receptores, nicotínicos o muscarínicos, como vamos a ver un poco más adelante. Bueno, la presente imagen es tomada del libro de Parves, es como para que se haga una rápida síntesis de las principales diferencias anatómicas de las divisiones autonómicas simpáticas y parasimpáticas. Acá en rojo tiene el sistema nervioso simpático. La idea es que podamos visualizar cómo las neuronas parten de las astas laterales de la médula espinal, de los segmentos
torácico 1 al lumbar 2 o al lumbar 3. Vamos acá ver también la cadena ganglionar, cómo se extiende de modo paralelo a ambos lados de la médula espinal, y ahí va a haber un contacto con la neurona postganglionar, ¿sí? Que finalmente proyecta hacia las vísceras. Fíjense la diferencia que hay bastante marcada con el sistema nervioso autonómico parasimpático, que lo estamos viendo en azul, no solamente porque parte desde segmentos del tronco, en donde allí está dentro de los núcleos de los pares craneales que ya vimos, y también de los segmentos sacros en las regiones inferiores, sino que es interesante ver cómo estas neuronas preganglionares, fíjense que son de mucho mayor longitud y van a tomar contacto con la neurona postganglionar, que en general se encuentran muy cerca de las vísceras. Esta diferencia anatómica guarda correspondencia con la función que tiene o que caracteriza ambos sistemas, sea para gastar energía activando determinadas vísceras y deteniendo o ralentizando algunas otras de manera compensadora, y lo mismo hace el sistema parasimpático, nada más que en este caso la función siempre va a ser tratar de recuperar energía o de renovarla a la energía o de almacenarla en situaciones donde no vamos a estar expuestas a algún tipo de exigencia o algún tipo de amenaza. Otra división que es bueno hacer referencia cuando hablamos de sistema nervioso autónomo, más allá de las divisiones que hemos visto entre sistema simpático y parasimpático, también es oportuno considerar el sistema nervioso entérico. Esta es una porción en donde la inervación está especializada más en relación a lo que hace al intestino, desde el esófago hasta el conducto anal. Ustedes están imaginando ya que tiene una larga trayectoria. Es una región que implica una división denominada sistema nervioso entérico, en donde allí se encuentran neuronas al punto tal que en algunos aspectos se piensa que existirían más neuronas en el intestino que en la médula. Fíjense la importancia de que tendría esto y de que hablaría de que estas regiones tendrían alguna funcionalidad que opera con cierta independencia en relación a la supervisión que tendría el sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático. Y esto está demostrado a partir de algunos estudios que pusieron en evidencia cómo se puede conservar cierto peristaltismo que hace a movimientos, sobre todo de la pared intestinal o el movimiento propiamente intestinal, que podría actuar sin la supervisión del sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. Esto se ha comprobado experimentalmente y es un hallazgo de bastante significación que en algunos casos permitiría entender algunas enfermedades de tipo somática, como por ejemplo el colon irritable, que en muchos aspectos tiene un grado de autonomía en relación a los sistemas de activación simpático o de relajación o de recomposición de energía parasimpático. Ustedes saben que estas enfermedades están caracterizadas, por ejemplo, por una rápida urgencia en materia de evacuación de los intestinos, por una actividad de la motilidad intestinal que no responde o que transcurre de forma independiente a la supervisión normal que tendría del sistema nervioso autónomo. Por supuesto que esto también está muy implicado con algunos componentes que derivan
del procesamiento cortical y que involucra algunos aspectos psicológicos. El sistema entérico, lo que sí hay que saber como parte de su estructura anatómica, que comprende dos plexos a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. De este punto de vista, tengamos en cuenta el plexo submucoso o de Meissner, que está vinculado con el control de las glándulas de la mucosa, y el plexo mientérico o de Auerbach, que controla los músculos y los movimientos de la pared intestinal. En la siguiente imagen, tomada del libro de Parves, ustedes pueden ver la organización del componente entérico del sistema nervioso autónomo. En primer lugar, podemos ver a la izquierda la inervación simpática y parasimpática del sistema nervioso entérico. Fíjense, aquí vamos a empezar a ver en la región inferior izquierda, sí, la inervación simpática, que habíamos dicho que partíamos de segmentos medulares. Acá tendríamos una porción de la cadena ganglionar paravertebral y luego teníamos acá toda la prolongación postganglionar hasta llegar a la inervación de la pared intestinal. En este caso, donde están las neuronas intrínsecas de los plexos intestinales. Por otro lado, veamos la inervación correspondiente a la región parasimpática, que habíamos dicho que desde el tronco encefálico y particularmente de núcleos de nervios craneales como el nervio vago o el par 10, transcurre la cadena preganglionar, que fíjense que en este caso es bastante prolongada, ingresando a la pared intestinal donde toma contacto con la neurona parasimpática postganglionar y de esta manera se conecta con la porción que hace al sistema nervioso entérico. Ahora, si hacemos una ampliación de este sistema nervioso, acá vamos a ver a la derecha, vamos a ver las neuronas del plexo submucoso, que es el plexo de Meissner, que está vinculado con aspectos secretorios de la función intestinal. ¿Sí? Acá lo tenemos, y el plexo mientérico, o el plexo de Auerbach, como habíamos dicho, implicado con la motilidad intestinal denominada el peristaltismo. Entonces ahí tenemos el submucoso, fíjense que estos son como capitas iniciales, ¿no es cierto? El submucoso está en regiones más interiores, fíjense acá están teniendo representación de la mucosa, que esto es muy importante para secretar determinadas sustancias o jugos, ¿sí? Y por otro lado, en una porción más superior de la capa del intestino tenemos el plexo mientérico o de Haber-Wach, que está muy implicado en los movimientos que va a tener el intestino para hacer el paso de la circulación de la materia que lo va llenando, a partir de lo cual se trata de extraer los nutrientes en base a lo que se ha ingerido. Estos movimientos de los intestinos se denomina peristaltismo.